Hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Boscan y como siempre contenta de que nos podamos actualizar juntos. En este update vamos a hablar sobre el mal aliento, bien llamado halitosis. Y por eso vamos a conversar con la doctora Criselis Gómez. Ella es gastroenterólogo clínico y endoscopista para que nos diga todo sobre esta patología. Update. Doctora, bienvenida a este espacio. Desde ya quiero que nos diga esos datos que debemos saber sobre la halitosis estomacal. Bueno, número uno, la halitosis es un nombre médico que utilizamos para definir lo que es ese olor desagradable del aliento, que si bien tenemos que decir que en la mayoría de los casos se debe a patologías de la cavidad bucal u oral, también debemos saber que puede ser una manifestación o una expresión de otra patología, sea metabólica, de la esfera gastrointestinal, inmunológicas, entre otros. Número dos, los pacientes con halitosis hacen algo llamado adaptación olfativa. Eso quiere decir que por lo general no se dan cuenta que tienen mal olor o un aliento desagradable y es un familiar o su pareja quien lo dice. Y número tres, que la deshidratación puede empeorar el cuadro de halitosis, precisamente por ese aumento en la fermentación o en la producción de gas por parte de las bacterias de la cavidad bucal. Wow. Yo debo reconocer que para mí es muy desagradable estar con alguien que tenga mal aliento. Yo creo que para todos siempre va a ser muy desagradable. Y algo que quiero resaltar de lo que acabas de decir, doctora, es que la persona no se da cuenta porque se adapta a la nariz y no me doy cuenta que tengo ese mal olor. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las causas? ¿Qué sucede allí? ¿Es algo... ¿Hay algún sistema de riesgo para las personas que padecen esto o es algo que sucede por X causas? Claro, bueno, retomando lo que tú dices, no solo es un problema de salud, Adriana, sino que es un problema social, porque evidentemente a todo el mundo le perturba y pues le molesta o acercarse a una persona que tenga o que expela un olor desagradable, ¿no? Entonces, se trata de un problema de salud y también un problema social. Bueno, dentro de las causas, como lo decíamos hace unos minutos, principalmente las patologías de la cavidad bucal, ¿sí? Puede ser periodontitis, gingivitis, caries inclusive, pero no solamente debemos limitarnos a condenar al paciente por una mala higiene bucal, porque en muchos casos, y que nos llegan a la consulta, el paciente ya ha pasado por odontología o el servicio de odontología y pues tiene además una buena higiene. Entonces, ¿cuáles son las otras causas que debemos pensar o tener en cuenta? Primero, las patologías metabólicas. Un paciente con diabetes mellitus o diabetes mellitus puede hacer una manifestación de una litosis, pero esta es particular, es decir, el olor es característico a manzana podrida o a fruta fermentada. Los pacientes con enfermedad por reflujo, pues a mí me corresponde como gastroenterólogo, también forma parte de las causas de la litosis, sobre todo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Pues muchas otras patologías, obstrucciones intestinales, patologías o alteraciones de lo que es el movimiento del intestino, pacientes que tienen alteraciones psicológicas y psiquiátricas, patologías inmunológicas. Entonces, hay una serie o una gama de patologías que podemos pensar con halitosis. Wow, son muchas. Pensé que era a nivel de reflujo y la parte bucal. Es increíble cómo puede afectar y lo más importante, que no nos damos cuenta. Hay varios mitos, doctora, que quisiera que usted nos aclarara si es mito o realidad. El primero dice así, la halitosis se hereda. Mira, no, esto debemos desmentirlo porque no se hereda. O sea, ¿qué podemos heredar? Podemos heredar patologías que puedan tener una predisposición, pero directamente como la halitosis, pues no, al menos que, fíjate, también es importante esto, hay un síndrome bien curioso que es un síndrome del olor a pescado, ¿ok? En donde hay una alteración de lo que es la síntesis de un aminoácido en particular y la persona puede tener aliento a pescado o inclusive el sudor puede ser un olor a pescado. Estos síndromes sí pueden tener un factor hereditario, pero directamente como la litosis, no. Perfecto. Otro, los enjuagues bucales y las pastillas no previenen el mal aliento.
no previenen el mal aliento, pueden ayudar a ese paciente que tiene una higiene deficiente, una higiene bucal deficiente, pero por otro lado, realmente debemos verificar que no se trate de algo más, como lo decíamos, como una periodontitis, una gingivitis, que no se va a curar solo con el enjuague bucal, ¿ok? Eso nuestros amigos odontólogos lo pueden explicar muy bien, pero básicamente esto es la connotación más importante. El diagnóstico de esta patología, entonces, ¿quién la hace? La puede hacer el odontólogo y también el gastroenterólogo. Va a Y depender bueno, de la causa. te digo que es uno de los motivos de consulta más frecuente en la atención primaria y generalmente son los residentes o los médicos de atención primaria quien inicialmente tienen contacto con este paciente. Y ellos lo van a derivar, o el deber ser es que se derive primero con el odontólogo, ¿ok? Una vez que el odontólogo chequee o haga su evaluación exhaustiva, es quien lo va a referir, si el paciente persiste con este cuadro, con el gastroenterólogo, ¿bien? Ese sería, digamos, los pasos o el ABC en la litosis. Vamos a imaginar entonces que se hizo el diagnóstico y es a nivel estomacal y lo diagnostica un gastroenterólogo, como en su caso, como especialista. ¿Cuál sería el tratamiento para, sí, para esta patología en sí? Bueno, tenemos que decir, ya hemos definido, ya hemos hablado un poco, pero recordar que sí existe una vinculación de la halitosis o el aliento o desagradable con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, con gastritis, o nosotros utilizamos un término médico que se denomina dispepsia, pero esa dispepsia no es más que todas las molestias que pueden ocurrir en el segmento superior del abdomen. Entonces, lo primero es precisar cuáles son esos síntomas. Si nada más el paciente tiene halitosis o tiene un olor fuerte en horas de la mañana, o si hay regurgitación ácida, por ejemplo, que él sienta que se le devuelva un contenido ácido, o si tiene dolor en la boca del estómago, coloquialmente como lo dicen ellos, o si hay algunos otros síntomas como distensión abdominal, gases, que pudiéramos asociar entonces a patologías gástricas. Pero el diagnóstico, más allá del interrogatorio, deberíamos entonces realizar una endoscopia digestiva para verificar si el paciente tiene una gastritis, si está asociada con el Helicobacter pylori, que es una infección producida por una bacteria que es una de las más comunes a nivel mundial y que también se asocia, Adriana, con halitosis. La gastritis por Helicobacter pylori y el reflujo tienen una directa vinculación con la halitosis. ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y por eso es tan importante hacer ese diagnóstico bien preciso para que el tratamiento vaya destinado a compensar y a cubrir allí lo que está ocasionando esta halitosis. ¿Recomendaciones, doctora, para evitar sufrir de halitosis? Así es. Bueno, como tú perfectamente lo dijiste, el tratamiento va a estar orientado, Adriana, a ese origen, a ese trasfondo o esa raíz de lo que está condicionando la halitosis. Va a ser muy puntual. Bueno, las recomendaciones siempre van a estar dadas a que no debemos acostumbrarnos a la irregularidad. Es decir, aplica, por supuesto, para la halitosis, aplica para el estreñimiento, aplica para la diarrea, para el dolor abdominal. Estos son síntomas que nos dicen que algo está mal en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología y debemos siempre consultar. En cuanto a los pacientes que estén teniendo halitosis, si mejoran su higiene bucal y aún así persiste, es hora de que consultes con un gastroenterólogo y podamos determinar si se trata realmente de una patología gastrointestinal o inclusive el mismo gastroenterólogo te podrá orientar si se trata de alguna patología metabólica, ¿ok? Perfecto, es muy desagradable tener halitosis o estar con alguien que sufra de este mal aliento, así que prevenir siempre será sumar vida y la invitación de este espacio siempre va a ser a que se haga ese diagnóstico y para esto tienen que acudir con el especialista, no nada de esos remedios caseros, nada de nada, porque hay que No, atacar el no, origen de la situación para poder de verdad tener salud. Yo creo que a nivel social hasta si van a una entrevista de trabajo y tienes mal aliento, yo creo que puede ser hasta un una ítem carta allí. claro, una carta de presentación, por supuesto, tu imagen, tu higiene
Y además es responsabilidad, o sea, es una responsabilidad porque así como hablamos de contaminación sónica, del tocar cornetas, tenemos que hablar también de una armonía ciudadana y esto forma parte de, bueno, de las reglas básicas y de esas normas de ciudadanía que debemos cumplir con nosotros, por supuesto, y con las personas que nos rodean. Completamente. Y para esas personas que nos rodean, nuestros chamos que son sin filtro, súper sinceros, hay que Sí, acercárseles y preguntarles cómo está mi claro. aliento. Y nuestra pareja, estoy segura de que tampoco nos va a decir algo que no sea lo correcto. Y Sí, si de porque verdad, además es un tema tabú, entonces, ajá, ¿por qué debemos sentirnos mal? Más bien se debería tomar como, bueno, como una muestra de cariño, oye, mira, está pasando esto contigo, o inclusive atrevernos a decirlo, pues, a nuestros familiares o a alguna persona. Entonces, lo toman mal, pero realmente es un buen consejo. estoy de acuerdo. Y yo, bueno, dentro de lo que yo hago como rutina, bueno, mi trabajo es hablar y siempre tengo constantemente agua. Y no sé si es mito o realidad que la boca seca también podría ser causa de que haya un mal aliento allí. Sí, totalmente. La deshidratación Ajá. empeora lo que es la litosis porque precisamente esa mucosa seca con disminución en lo que es la saliva predispone a esa proliferación o esa formación de gas, que puede ser amoníaco, puede ser metano, una cantidad de gases que pueden producir las bacterias que están en la cavidad bucal y empeorar o generar ese olor desagradable. Así que sí, mantener una buena hidratación, evitar o desaparecer hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos, disminuirlos, evitar los cítricos, las frituras, la comida ultra procesada, ajillo, cebolla, sobre todo en estos pacientes que tienen esa predisposición, es una recomendación general que funciona. Gracias, doctora Criselis. Ha sido un placer conversar este tema con usted. Quiero que deje las coordenadas, cómo hacen las personas para contactarla, seguirla e incluso ir a su consulta. Claro, bueno, muchísimas gracias por tu invitación, a ti, a tu equipo. Pues yo estoy ubicada en Caracas, en Santa Paula, en el Plaza 1, edificio Plaza 1. Sin embargo, me pueden ubicar por mis redes sociales en Instagram como gastro-salud y allí gustosamente le podré dar todas las coordenadas que necesiten para asesorarlos, para ayudarlos y contactar una cita conmigo. Gracias, doctora. Recordándole siempre a todos ustedes que están viendo este episodio, sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en una próxima edición. Chao, doctora. Este espacio fue presentado por Satelca, Dermatricia Fresh, Automercado Deleite, Grooming Time. Update.